congregación. Quiero que sepa que las chicas tienen un desayuno delicioso que hicieron para que usted hoy se goce en el Señor y podamos disfrutar de un desayuno de mujeres pues rico, aparte de la palabra que Dios nos trae esta mañana, pues que podamos juntas desayunar y convivir y compartir que tanta falta nos hace. Amén. Y bueno, yo quiero decirle que yo tenía un tema para ustedes y ayer en la noche el Señor me dice, no, vas a hablar de esto. Y ahí me tiene usted en la madrugada como loca escribiendo todo lo que me estaba diciendo el Señor. Y a mí me gusta más que me pase eso. Siempre hago los temas pensando en lo que Dios quiere hablarnos y escucho su voz y lo hago. Pero esta vez, cuando hice el tema la primera vez, yo decía, sí será esto lo que tú quieres, pero le seguía preguntando y le seguía preguntando. Háblame, dime, qué es lo que quieres que yo les diga a tus mujeres. Y el Señor me hablaba sobre alcanzar las promesas de Dios. ¿Cuántas quieren alcanzar las promesas de Dios? Amén. ¿Cuántas quieren que esas promesas que están en ese libro, que fue el primero que se imprimió en la imprenta? ¿Sabía usted eso? Que la Biblia fue el primer libro que se imprimió. Ese libro que es el libro más vendido en todo el mundo se llama Biblia. Y todas sabemos que la Biblia fue escrita por hombres, pero inspirada por Dios. Y lo que dice ahí es verdad. Pero hay veces que nosotras mismas nos preguntamos, bueno, ¿y por qué en aquella hermana que yo no la veo como muy espiritual, las cosas se están cumpliendo y en mí no se cumplen? ¿A cuántas le ha pasado eso? Nomás a mí me pasan esas cosas. Ok. Qué bueno, muchachas, ya me ha asustado. Hay veces que llegamos a la iglesia, yo se lo digo con mucho dolor en mi corazón. Usted sabe que yo soy consejera bíblica y doy clases también en la licenciatura y en la maestría en consejería bíblica. Y tengo muchos pacientes que no son de nuestra congregación. Y también tengo pacientes de nuestra congregación, porque el pastor y yo consideramos que para poder vivir una plenitud necesitamos sanar las heridas del alma. Amén. Y yo le decía, Señor, pero las heridas del alma ya se las he dado una por una. Y ya las trabajamos todo el año pasado y el antepasado. Y el Señor me dijo, ¿y sigues teniendo pacientes? Y yo le dije, sí, bueno, es que todavía no han sanado las heridas. Y el Señor me decía que para alcanzar las promesas de Dios necesitamos sanar las heridas. Wow, ¿cuántas quieren alcanzar las promesas de Dios? Amén. Bueno, necesitamos trabajar para sanar las heridas. Y como les decía, he observado y hemos observado a través de nuestro caminar en Cristo cómo hay muchas personas que siguen año tras año batallando con el mismo problema. Es como si de repente te duele la cabeza y solamente te tomas una pastillita y se te quita el dolor unas horas, pero el dolor está ahí. El dolor está ahí, ¿sí? Y claro que tenemos fe, claro que sabemos que Dios es todopoderoso, claro que sabemos que Dios es un Dios de los imposibles
y que nos ama tanto, tantísimo, pero el problema no está en Dios. El problema está en nosotras mismas. Y hemos visto cuánta gente declina de la fe, se despega de las iglesias, se va al mundo a causa de que sus problemas no se solucionan. ¿Sabía usted eso? Hay un gran porcentaje de hijos de Dios que prefieren irse al mundo porque nunca nadie les enseñó a sanar las heridas. Mire, yo me acuerdo que cuando nosotros recién empezábamos en el camino de Dios, teníamos muchos, pero muchos problemas que de veras que si el Señor no hubiera entrado en mi vida y en la vida del pastor, yo ni siquiera estuviera en Chihuahua. Estaría en Monterrey. En Monterrey. Es que yo cuando me enojaba siempre decía, ya me voy a Monterrey. Yo me enojaba y me quería ir a Monterrey. Gracias, cielo. Y el pastor, pues no sé si seguiría viviendo aquí, pero yo no. Yo me hubiera agarrado a mis pollitos, vámonos. ¿Sí? Porque en lo natural, la herida que yo tenía me hacía huir de las situaciones. ¿Cuántas están aquí? Porque usted tiene que aprender a identificar esta mañana cada una de sus heridas. Pero no me voy a enfocar en las heridas, me voy a enfocar en el principal obstáculo para sanar esas heridas. Entonces, el pastor y yo teníamos un montón de problemas, pero una cosa impresionante que si usted hubiera visto, hubiera dicho, ahí se ven, a ver cómo le hacen. Pero Dios fue bueno con nosotros. Dios fue tan pero tan bueno que nos dio nuestras nalgadas, nos corrigió y nos ayudó a caminar en su camino. No fue fácil, no fue fácil. Usted puede vernos que somos un matrimonio muy unido, pero nos costó mucho trabajo. Nos costó muchas lágrimas, nos costó mucho ayuno, nos costó mucho creerle a Dios. Pero sobre todo nos costó sanar nuestras heridas, trabajar en nuestras heridas. Y quiero que me acompañe a Romanos 10, versículo 9 y 11. No sé si alguien me puede ayudar ahí con mi Super John. Romanos 10, versículos 9 y 11. Y yo sé que usted se sabe este versículo, estos tres versículos. Dice que si confiesas con tu boca que el Señor Jesús es tu Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de entre los muertos, serás ¿qué? Serás salvo. Wow. Y yo lo voy a decir así, porque el Señor me dijo, tú tienes que hablarlo claramente. Si yo no confieso, amadas, con mi boca que Jesús es mi Señor y mi Salvador, yo no me voy al cielo. Usted perdóneme, pero yo no me voy al cielo. Yo no soy salva, no soy hija. Sigo siendo parte de la creación, sí. Pero aquí dice, si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y lo crees en tu corazón, que Dios lo levantó de entre los muertos, entonces serás salvo. Porque con el corazón se cree para ser justificado. Yo tengo que creer con mi corazón que lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario me justifica todos mis pecados. ¿Sí? Dios es tan bueno que entregó a su Hijo y con su sangre pagó nuestros pecados. ¿Y qué pasa? Cuando venimos y hacemos la oración de fe, hablamos y decimos, perdóname por
todos mis pecados, pero no somos conscientes de esos pecados. El Señor, que es todopoderoso y sí sabe cuál es cada uno de nuestros pecados, dice su palabra que los agarra todos y los envía al fondo del mar. Sí, pero nosotros que somos hechos a imagen y semejanza de Dios, o sea, somos unos seres trinos también, tenemos espíritu, alma y cuerpo. ¿Sí? ¿Todas somos trinas aquí? ¿Todas tenemos espíritu, alma y cuerpo? Amén. Ok, cuando usted confiesa a Jesucristo con su boca y lo cree en su corazón, tiene que hacerlo audiblemente, dice aquí, no en su mente. ¿Y por qué tiene que hacerlo audiblemente? Porque el mundo espiritual tiene que escuchar que usted ya no es del mundo, ya no es de las tinieblas, ahora es de Cristo. ¿Sí? Y dice el versículo 11, así dice la Escritura, todo el que confíe en Él, ¿en quién? En Jesús, no será jamás defraudado. Esa es una promesa que usted tiene que alcanzar. Cuando usted recibe a Jesús como su Señor y Salvador, alcanza esa primera promesa. Usted no va a ser defraudado. Pero cuando nosotros le pedimos a Dios una y otra vez y vemos que las cosas no se cumplen, pasan dos cosas. Uno, puede ser que no sea el tiempo de Dios. Dos, puede ser que lo que usted está pidiendo, lo único que va a hacer es alejarla de Dios y Dios no se lo va a dar. Puede que usted se aferre a lo que usted está hablando o lo que usted está pidiendo y sienta paz porque es lo que usted quiere, pero no es la paz de Dios. ¿Me estoy dando a explicar? Para alcanzar las promesas de Dios necesitamos revisar el contexto de cada una de las promesas. Por eso es que tenemos que leer la Biblia. ¿Sí? Y cuando nosotros ya somos hijos de Dios, el Espíritu Santo viene y nos da entendimiento. Pero volvemos al punto donde somos hechos a imagen y semejanza de Dios. Dios es trino, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Son tres personalidades en una persona con tres propósitos o tres alcances totalmente diferentes, pero que se conjugan en uno solo, la Trinidad. ¿Sí? Usted y yo somos tu alma y cuerpo. Cuando usted hace esta oración delante del trono de Dios, el Señor conecta su espíritu, mi espíritu, con la fuente de vida, que es Jesús. ¿Sí? Pero yo tengo un alma y un cuerpo. Y el apóstol Pablo nos dice que el cuerpo en nada aprovecha, que lo que tenemos que cultivar es el alma, perdón, es el espíritu. Perdón, es que me sonó acá y me dije, ¿qué pasa? ¿Qué vibra? El alma, ¿qué es el alma? El alma es el asiento de la voluntad. Es donde están alojadas su ADN, sus pensamientos, sus necesidades, sus gustos, sus traumas, las heridas, la personalidad. Ahí está el asiento de la voluntad. Y usted se acuerda que Dios nos dio libre albedrío. ¿Sí? O sea, nos dio la libertad de elegir qué es lo que queremos. ¿Sí? Ahí en el alma está esa voluntad. Por eso, muchachas, es que nosotros batallamos tanto cuando venimos a los pies de Cristo para poder entender, porque lo que nos ha regido, lo que ha movido al cuerpo, al vehículo, es el alma, es la voluntad propia. ¿Y de dónde se ha alimentado el alma?
El alma se alimenta de las redes sociales, de la educación, de la familia, de lo que pasa en las casas de los amigos, de las noticias. De todo eso se alimenta el alma. Entonces, nuestras decisiones no son tomadas de acuerdo al Espíritu de Dios, no son de acuerdo a la palabra de Dios, porque la voluntad surge del alma. ¿Sí? ¿Hasta ahí estamos bien? Okay. En el alma están nuestras emociones y todos los pensamientos. Es la parte de nosotros como hijos de Dios que no nace de nuevo. Wow. Solamente el espíritu nace de nuevo, el alma no. El alma necesita ser transformada y renovada. Necesita la voluntad, las emociones y la mente ser transformadas, tener un metaneo, un cambio de mentalidad, tener una renovación de la mente. ¿Sí? ¿Y a qué me refiero? Ayer estábamos en la célula platicando y una de las preguntas nos preguntaba el manual qué te decía la gente que sabe que eres seguidor de Cristo, ¿qué te dice? Y una de las respuestas fue que te lavaron el cerebro. Y yo recuerdo que a mí un día me dijo mi mamá, es que te lavaron el cerebro. Y yo le dije, no, hombre, no nomás el cerebro, mamá, el corazón, el alma, el entendimiento. Por fin supe qué quería decir el Salmo 23. Por fin supe. Ahí toda la vida abierto en el Salmo 23 la Biblia en la casa y yo jamás la entendía. Por fin supe. Por fin sé que Dios me ama. Entonces la gente piensa que nos lavan el cerebro, pero lo que pasa cuando recibimos a Jesús es que viene una renovación sobre el espíritu y empezamos a ver y pensar las cosas como deben de ser, no como el mundo las dice. ¿Sí? Por ejemplo, cuando tú le pides un consejo a alguien del mundo sobre una situación de enojo con otra persona, te va a decir, hazle lo mismo, ojo por ojo, diente por diente. ¿No? Si el viejo te engaña, tú engáñalo 2 veces. ¿No? O nomás a mí me daban esos consejos. La gente del mundo es ojo por ojo, diente por diente. Pero ¿qué nos dice Jesús? Perdona y suelta. Porque la venganza es mía. No mía, es de Él, no mía. Mire, yo me puedo vengar bien poquito, pero hay la ira de Dios. Así que mejor aprendí a pedir misericordia por aquellos que me han hecho algo en mi vida. Misericordia pido. Que el Señor tenga misericordia. Así, amadas, como tuvo de mí. Porque así como me ve tan linda, no soy una perita en dulce. No. Dios ha transformado mi vida. Dios ha transformado mi vida. Dios ha tratado conmigo y ha sanado las heridas. Y ya no ando por la vida a la defensiva, tratando de defenderme de todo el mundo. Ya no, eso se acabó. ¿Sí? ¿Y qué es una herida? Una herida es una ofensa no resuelta. Yo creo que usted tiene que anotar eso para que sepa que una herida no es algo del otro mundo. Es una ofensa no resuelta. ¿Y por qué
¿Por qué nos ofendemos? Porque el ego está alto. ¿Sí? Y no estoy hablando de un abuso, no estoy hablando de una violación, estoy hablando de una herida en el alma. Y también el abuso sexual y también la violencia económica, psicológica, todos los tipos de violencia generan heridas y traumas. Sí, pero usted tiene que aprender por su bien a perdonar, a perdonar. Y se lo dice alguien que aprendió a perdonar. Las ofensas no resueltas o no sanadas, el enemigo las usa para tener derecho legal. Satanás las usa para obtener un derecho sobre su vida y que las promesas de Dios no se establezcan en su vida ni en su familia. Entonces yo le pregunto esta mañana, ¿usted realmente quiere que las promesas de Dios las siga reteniendo Satanás a causa de que usted no quiere ponerse las pilas y sanar las heridas? ¿Cuántos años tiene esperando una promesa? ¿Cuántos años tiene esperando que el Señor le conteste una petición de oración? Bueno, ya es el tiempo en que usted diga hasta aquí. Se te acabó el tiempo. Se te acabó el tiempo. Y mire, yo le puedo decir, yo trabajo mucho la liberación y yo le puedo decir que los demonios obedecen. Rapidito, porque conocen la palabra. Rapidito. Y si usted le dice, se te acabó el tiempo en el nombre de Jesús, a veces lloran y dicen, no me saques porque yo sé a dónde voy. Pero es que tú estás de manera ilegal aquí, te tienes que ir rapidito. Y hacen caso, obedecen. Son más obedientes que nosotros. Es la verdad. Satanás, por medio de las heridas, de los traumas, obtiene ese derecho legal, pero también obtiene un derecho legal sobre tu cuerpo, trayendo dolor, trayendo enfermedad, trayendo ruina, trayendo pobreza, trayendo escasez, trayendo problemas, trayendo pensamientos de derrota, trayendo pensamientos que no te llevan a ninguna parte nada más que a pensar que no sirves para nada y que jamás vas a llegar a cumplir tus sueños. Tus sueños, amada, los puso Dios cuando eras pequeña. Para empezar, no son tuyos. Uno se los adopta, ¿verdad? Y a veces dice uno, ay, qué buenas ideas tengo. No, dele crédito al dueño de las ideas. Gracias, Señor, porque sueltas tus ideas sobre mi vida para que yo pueda ponerlas en práctica. Amén. Dice Hebreos 12:15. Y fíjese lo que dice aquí. Miren bien que ninguno deje de alcanzar la gracia de Dios. Que ninguna raíz de amargura brote y cause, ¿qué? Estorbo, aflicción. Y que por ella muchos sean, ¿qué? Ay, el John. Hebreos 12:15. ¿Con qué razón dice? ¿Por qué no están leyendo? Miren bien. Hebreos 12:15. Tan, tan, tan. Así, asegúrense de que nadie deje de alcanzar la gracia de Dios, de que ninguna raíz de amargura brote y cause dificultades y corrompa a muchos. Cuando nosotros estamos heridas, herimos a otras personas. Así que si usted está herida y viene llegando gente nueva o usted
obviamente se reúne con otras hermanas, dice aquí que cause estorbo, en la traducción que yo traigo, que cause estorbo y que por ella muchos sean contaminados. Amadas, la iglesia es un hospital, pero no es para que no nos mantengamos enfermas toda la vida en el hospital. ¿Sí? Necesitamos sanar para sanar a otras mujeres. Usted puede ir a cualquier parte y escuchar, ver las redes sociales y ver la necesidad tan grande que las mujeres allá afuera tienen. Pero ¿sabe una cosa? Si la están viendo usted batallar allá donde usted está, ¿usted cree que van a querer venir a la iglesia? No, pues para estar así mejor como estoy. Porque aparte, la gente de afuera cree que la iglesia es un lugar de prohibición. Y la palabra de Dios nos dice, todo te es permitido, pero no todo te conviene. Y usted aprende cuáles son las cosas que te convienen y cuáles son las cosas que no te convienen. Amén. Entonces necesitamos tener mucho cuidado para que ninguna dejemos de alcanzar la gracia de Dios. Y existen 5 heridas principales. Ahorita ya hay muchos autores que ya van como en la 8. Pero 5 son las principales y yo se las voy a decir rápido porque no me voy a enfocar hoy en las heridas. Amén. Quiero que sepa, ore por mí porque estoy escribiendo un libro sobre precisamente las heridas y cómo sanar cada una de las heridas. Cuando ya lo tengamos, se los vamos a regalar. Amén. Pues dígame, bueno, se los vendo pues. No, primero se los regalo a ustedes y luego ya ustedes me van a vender uno. No, hombre, muchachas, Bueno, la primera herida que vamos a ver es la herida del rechazo. La herida del rechazo puede suscitarse por la experiencia de no sentirse aceptado. Por ejemplo, un hijo no deseado, que si uno quiere un niño y nació niña, que si uno quiere una niña y nació niño, etcétera, ¿sí? Se manifiesta porque la persona no se siente bien consigo misma. La bronca no es de los demás. Pero Satanás opera en el rechazo con 3 vertientes. Primero es el autorrechazo. O sea, yo me veo a mí misma en el espejo y digo, ese punto negro que tienes entre los 2 ojos que se ve horrible, nadie lo ve, nomás yo. Sí. Y empiezo a sacarme todos los defectos que tengo. Y empiezo a decir adjetivos calificativos feos. Un día, déjeme le cuento esto. Un día yo estaba quejándome de mí misma y comparándome con un animal marino grande. No le voy a decir cuál. Uno que es blanco con negro. Entonces yo estaba muy enojada porque el pantalón no me quedaba y yo estaba diciéndome adjetivos calificativos que no estaban de acuerdo. Esto fue hace muchos años. Y el Señor me dijo, es la última vez que te voy a permitir que insultes mi creación. Así, casi me desmayé y dije, este pantalón encogió, adiós. Ya no lo quiero porque encogió. Era un pantalón azul marino que me gustaba mucho. Entonces el enemigo hace que nosotros mismos nos rechacemos. Entonces si yo misma me estoy constantemente rechazando, amadas, por favor, pues ¿quién me va a querer con ese carácter? Sí. Entonces me rechazo yo, provoco que me rechacen
y yo rechazo a los demás, pues ¿a dónde vamos a parar? Dijo el salmista, el Buki, ¿a dónde vamos a parar? ¿Sí? ¿A dónde vamos a parar? Y yo puedo ir por la vida enojada porque la gente me rechaza, pero la primera que se está rechazando soy yo. Tengo que ser congruente, tengo que entender. Amén. Si Dios ya dijo que me ama como a la niña de sus ojos y me entretejió, yo me lo imagino tejiendo los músculos, yo me lo imagino así, ¿verdad? Porque se entretejió, pero realmente es haciendo, construyendo, creando. Entonces, si Él me entretejió con tanto cuidado en el vientre de mi madre, pues ¿por qué yo le voy a creer más al enemigo? ¿Sí? Y tengo que soltar el rechazo, ya no lo tengo que abrazar. Pero ahorita le voy a decir cómo lo va a hacer. Cuando nosotros estamos heridas de rechazo, nos escondemos bajo la máscara de ser huidizos, o sea, de huir. Y huyó, huir, se fue. Cuando se siente rechazada, avienta todo y se va. O se queda callada y se va. Cuando se siente rechazada. Entonces, cada vez que usted sienta la necesidad de salir corriendo, yo le dije, ¿verdad?, que mi herida era salir corriendo a Monterrey, nada perdida. Esa era mi herida, la herida del rechazo. Mi mamá, que yo amé mucho, y yo sé que ella me amó, pero me amó desde su dolor. Desde su dolor no me podía dar otra cosa más que lo que ella tenía. ¿Sí? Entonces yo fui una niña rechazada y yo cada vez que sentía que alguien me rechazaba, yo huía. ¿Huía para qué? Para esconderme, para refugiarme. Pero no me llevaba nada bueno, no servía de nada. ¿Sí? Cuando uno se rechaza a sí mismo, simplemente no podemos exigirle a las personas que nos valoren si nosotros no somos capaces de valorarnos. Porque una persona que se rechaza no es capaz de valorarse, se aísla muy fácilmente y se refugia en las adicciones. Tenemos la herida del abandono. Puede ocasionarse por un abandono físico o por falta de cuidado o falta de afecto. ¿Sí? El abandono físico puede ser una separación, puede ser una muerte, etcétera. Abandono es abandono. Los niños, cuando fallece uno de los padres, lo traducen como abandono. ¿Sí? Y bueno, la máscara que encubre esta herida es la dependencia. Las personas empiezan a depender de las demás personas para caminar en la vida. Una persona dependiente o codependiente no muestra fuerza en sí misma, o sea, no tiene, si tiene que tomar una decisión, necesita que alguien más le diga, sí, hazlo, sí, hazlo. ¿Sí? Esta persona en todo momento se siente víctima. Y si usted, que es la persona de la que depende, no le dice qué es lo que tiene que hacer, pues se va a molestar, se va a enojar tanto porque usted no la atendió. Pero recuerde que el problema no es suyo. El problema es de ella y ella tiene que aprender a resolverlo. Y si usted sabe cómo resolverlo, usted tiene que ser honesta y tiene que decirle, oye, necesitas sanar esa herida. No puedes depender de mí porque yo tengo mi vida
yo soy individual, te amo, te respeto, pero necesitas sanar esta herida. Amén. También tenemos la herida de la humillación. Esta la origina cualquier experiencia de ser denigrado públicamente, ya sea por sus papás, o sea que la denigración venga de los papás, ya sea por su origen, su cultura, su pensamiento, etcétera, etcétera. Es una persona que está lastimada en su estima, ¿sí? Y la máscara que oculta esta herida es el masoquismo. Fíjese qué interesante. Una persona que fue humillada, que fue agredida en su persona, se pone una máscara de masoquismo. Entonces se va a andar juntando con gente que la maltrate. Qué tremendo. La persona hace lo posible por no ser libre y se preocupa demasiado por sus necesidades o las necesidades de los demás. No hay respeto hacia la figura de autoridad o hacia Dios. Más bien, cuando se trata de Dios, siente miedo. Siente miedo. No me vaya a mandar un rayo y aquí me parta Dios en 1000 pedazos, ¿sí? Quien sufre esta herida se preocupa muchísimo por el aspecto físico, pero se rechaza a sí mismo, no se siente cómodo consigo mismo. Tenemos también la herida de la traición. Esta herida está ligada a la herida del abandono. Y yo quiero que usted pueda observar cuántas puertas abrimos con este tipo de heridas. Cuántas puertas el enemigo toca y nosotros abrimos cuando estas heridas no están sanadas, ¿sí? La herida de la traición está ligada, por ejemplo, a las promesas que como papás no cumplimos. Si usted le dice a su hijo, te voy a castigar por esto, castigue, cúmplale. Si usted le dice, voy a comprarte esto, cúmplalo. ¿Sí me estoy explicando? Esta herida nace por la traición, porque los niños depositan su confianza en uno y uno no cumple. Y uno se justifica, mejor no le prometa nada. ¿Me estoy explicando? ¿Sí? Como los papás somos los modelos a seguir de los hijos, pues los hijos están esperando que las promesas se cumplan. Y luego, amadas, venimos ya grandes con esta herida de la traición y vemos el bonche de promesas que Dios tiene para cada una de nosotras. Entonces no creemos que esas promesas se puedan cumplir en nuestras vidas porque nuestros papás terrenales no cumplieron. Pero Dios no tiene nada que ver con nuestros papás terrenales. Nuestros papás terrenales son imperfectos, pero hay una herida que justifica, nosotros justificamos que esas promesas no se cumplan, pero esas promesas no se cumplan no porque Dios no quiera, Jesús ya las pagó en la cruz del Calvario, pero usted y yo estamos haciendo que esas promesas se detengan porque estamos heridas. Wow. La máscara que se esconde detrás de una persona herida por la traición es la de ser controladoras. Personas que tienen una personalidad fuerte o intimidante, que buscan ser importantes y buscan ser especiales, pero son demasiado intolerantes y les gusta imponer sus opiniones. ¿Sí? Vamos a poner los manteles cafés, no, vamos a poner unos verdes. Pero los cafés están más bonitos y verdes no tenemos de todos los colores ni nos completamos. No, pero es que verdes, yo estoy diciendo que sean verdes, verdes serán. ¿Sí?
y Meli no completa con los manteles verdes, pero la persona quiere controlar. Aunque no se vea bonito, pero quiere controlar. Le estoy poniendo un ejemplo X. Sí, usted sabe lo que es ser controladora. Todos nos hemos rozado o a veces hemos querido controlar algo y que nos damos cuenta que controlar no sirve de nada. Es un desgaste impresionante. ¿Sí? Esas personas que son controladoras son muy fácil de disponer lo que se tenga que hacer, pero no asumen su propia responsabilidad. Quieren ser consideradas, pero no consideran a los demás. Wow. Tenemos la herida de la injusticia. Esta herida está unida al rechazo. ¿Sí? Y se manifiesta a ser bloqueado en el desarrollo de la persona. Quienes sufren han experimentado frialdad e insensibilidad o cualquier experiencia traumática de injusticia. Cuando una persona o su mamá o la mamá le dice, el niño llega con un dibujo y la mamá le dice, ¿y este mugrero qué? Está siendo injusta. Es un niño de 2 años que no sabe pintar un árbol. Entonces en ese momento Satanás agarra esas palabras, las clava en el alma y el niño jamás va a poder hacer un árbol. Y luego ya tiene 40 y va a un taller de sanidad interior y le piden hacer un árbol y hace puros trazos súper marcados, hechos bola, hechos nudo. ¿Sí me explico? Porque no puede pintar un árbol, porque hay una herida que su mamá le hizo un día que estaba enojada y el niño no dejaba de molestarla y la mamá dijo, ¿y esta cochinada qué es? Yo cuando mis hijos me traían un dibujo y yo no entendía qué era, porque vaya usted a saber cuando están chiquititos qué son, qué están pensando en su cabeza. Y yo les decía, ¡wow! Aquí está mi hija que a lo mejor se acuerda. Y esta obra de arte tan preciosa, entonces eso les daba pie a que me explicaran qué era. ¿Sí? Y yo los iba y los pegaba en el espejo de mi recámara o en el refrigerador. Y todavía hasta hace poquito quité unos cuadros que pintó Pau cuando estaba en la primaria y ahora tengo uno de Diego. ¿Por qué? Porque son obras de arte. Si yo hubiera bloqueado a esa niña cuando estaba chiquita, ahorita no sería una arquitecta tan exitosa. ¿Sí me explico? No sabemos cuál es el diseño de Dios para nuestros hijos. Entonces no tenemos derecho a bloquearlos. Pero si nuestros papás por ignorancia o porque estaban cargados de dolor y con las mismas heridas lo hicieron, bueno, tampoco tenemos la obligación de vivir hasta que nos muramos con eso. Necesitamos sanar, ¿sí? Y la máscara que se esconde o donde escondemos la herida de la injusticia es la rigidez. Esto es así, porque si no es así, está mal. Amén. Hasta ahí estamos bien. Ok. De esas heridas tenemos 3 etapas. Existen las heridas sanadas. Cuando nosotros sanamos las heridas nos podemos dar cuenta que ya no nos duele. Cuando algo pasa similar a esa herida, simplemente ya no nos duele, no se manifiestan las consecuencias, ¿sí? Pero somos especialistas en sepultarlas. Mi amor, ¿puedes contestar? Es el mismo teléfono, marque y marque, por favor. Las heridas sepultadas, ¿cuáles son las heridas sepultadas? Se encuentran en el inconsciente y no sabemos si existen
o son producto de nuestra imaginación? Claro que la herida sí existe. El enemigo se encargó de machacarla bien, ¿sí? Pero esas heridas están ocultas. Muchas veces vienen desde el vientre materno, como el rechazo. Estas heridas están activas sin que tú te des cuenta. Ahí están. Entonces va a llegar un momento en que se van a detonar, ¿sí? Y también tenemos las heridas infectadas. Yo creo que esas se notan mucho. Las heridas infectadas son de las que sí eres consciente. Me he dado cuenta que soy una controladora. ¿Sí? No yo, estoy siendo histriónica. Cuando nos damos cuenta cuál es la herida que tenemos y la asumimos. Y obviamente no hacemos nada y esa herida se infecta y le sale pus y todo el rollo. Y es, por ejemplo, cuando usted tiene algo que se le hizo malo en el refrigerador. ¿Se les ha hecho algo malo en el refrigerador? ¿Sí? ¿Y qué pasa? Usted abre el refrigerador y pues, ¿qué pasó aquí? Y abre el topper ahí que estaba abajo de todo y hasta vida tiene, ¿no? Y no vida abundante, sino de otro tipo. La única manera de sanar las heridas, amadas, es el perdón. Cuando nosotros perdonamos, le estamos diciendo al enemigo que el amor de Dios es más fuerte en nuestra vida que el odio que él ha depositado. Lo contrario al amor es el miedo, no el odio. El odio es una consecuencia del dolor, pero lo contrario del miedo es, lo contrario del amor, perdón, es el miedo. ¿Sí? ¿Y cuál es el mayor obstáculo para lograr mi sanidad y que esas promesas puedan venir a mi vida? Vamos a leer Mateo 6, versículo 15. Pero si no perdonan a los hombres, tampoco su Padre les perdonará. Y yo quiero que lo entienda muy bien. Si usted no perdona, por más que usted esté arrepentida, por más que usted le llore a Dios, perdóname mis pecados. Si usted no perdona, Dios no nos va a perdonar. Así de simple. Y si usted no perdona, usted está en pecado. Y Dios no está con usted. Porque dice la palabra de Dios que Él no está, no convive con el pecado. ¿Sí dice o no dice eso? Entonces, si yo tengo falta de perdón en mi corazón, yo no puedo decir que Dios me está hablando. Yo no puedo sentirme espiritual si yo no he perdonado. Yo no puedo pensar que el Padre me va a perdonar si yo no he perdonado. Esto es muy duro, pero es una realidad. Y yo quiero que usted se tatúe eso en el corazón. Si yo no perdono, el Padre no me puede perdonar. Amén. Y le voy a dar unos datos duros para que no vea que esto nomás es Biblia, que la Biblia lo es todo, pero le voy a dar unos datos duros. Dice la ciencia en una investigación científica por un doctor que el doctor Steven Standiford, que él es el jefe de cirugía en el cáncer, en el hospital del Centro de América para el tratamiento con el cáncer. Él dice que la falta de perdón es clasificado como uno de los principales detonantes del cáncer.
la falta de perdón. El perdón se ha convertido, dice él en un escrito que hizo para una revista científica, dice, el perdón se ha convertido en tema de investigación científica. ¿Cuál es la razón? Pues se ha comprobado que tiene efectos sobre nuestra salud física y emocional. El no perdonar está relacionado con la depresión, la ansiedad y la hostilidad. Después de la pandemia, la ansiedad, el pánico, la depresión, todas esas enfermedades mentales se dispararon. Los ataques de pánico se dispararon, ¿sí? Y no es nada más que la falta de perdón. Lo dice Dios, pero también lo sustenta la ciencia. Y dice, las personas que se niegan a perdonar siguen enfermas y se mantienen de esa manera. Con esto en mente, la terapia del perdón, o sea, en los hospitales en Estados Unidos, está siendo útil para ayudar a tratar enfermedades como el cáncer. Pero el perdón es una decisión y es divino. Necesitamos de Dios para perdonar realmente, ¿sí? De todos los pacientes con cáncer, el 61% tiene problemas de perdón. Y en ellos más de la mitad son graves, de acuerdo con una investigación por el doctor Michael Barry. Este es otro doctor. La ansiedad crónica produce muy predecible exceso de adrenalina y cortisol, que agota la producción de células asesinas naturales. O sea, las células que nos defienden, el cortisol las mata y la adrenalina también. Cuando usted está ansiosa, el cerebro piensa que la viene persiguiendo un tigre de dientes de sable. Entonces usted se queda estática. Si cuando usted está ansiosa saliera corriendo 8 kilómetros, no le pasaba nada, pero no sale corriendo 8 kilómetros. Está ansiosa y se queda ahí, ¿sí? Y su cerebro piensa que la viene persiguiendo un tigre de dientes de sable para comérsela. Entonces empieza a generar cortisol y adrenalina y eso mata las células que le ayudan a matar los bichos que entran en su cuerpo. La falta de perdón es un veneno para el cuerpo. Fíjense bien lo que dicen los doctores. La falta de perdón es un veneno para el cuerpo. Cuando una persona perdona de todo corazón, es capaz de encontrar la paz que Dios ofrece. Wow. Qué tremendo. Yo no sé si esto le pareció importante, pero yo creo que tenemos que tomar en cuenta también los datos duros que nos enseñan que necesitamos urgentemente hacer un análisis de a quién tenemos que perdonar y realmente perdonarlo. Todas hemos sido lastimadas y también todas hemos lastimado. Y por lo general nos acordamos de quién nos lastimó, pero no nos acordamos de a quién lastimamos, ¿sí? El perdón de Dios, amadas, lo que Dios nos da no se basa en nuestras obras. Todo lo que Dios nos da es por fe. Y todo es para la gloria de Él. El que murió en la cruz del Calvario fue Jesús. Dios no me ama ni me perdona, ni me va a prosperar, ni va a hacer nada conmigo porque yo me haya portado muy bien. No, Dios lo hace por misericordia y gracia. Así que nosotros debemos aprender que
cuando entendemos la obra redentora de Jesucristo en la cruz del Calvario, nosotros vemos desde otra perspectiva. Entendemos desde otra perspectiva. Por eso al principio le hablé de la importancia de la salvación. Amén. Cuando nosotros verdaderamente entendemos la grandeza del don de Dios, para nosotros, vamos a transmitirlo a otros. Cuando yo entiendo cuánto me ha amado Dios, cuando yo entiendo cuánto me ha perdonado Dios, amo y perdono. Amo y perdono por amor a Dios. El que usted perdone a quien le ofendió no está minimizando lo que esa persona le hizo. Pero ¿sabe qué? Usted está cumpliendo delante de Dios. Usted está siendo responsable y madura delante de Dios. Nosotros hemos recibido la gracia, hemos recibido el regalo de Dios. Entonces, hagamos lo que dice la Biblia, demos de gracia lo que de gracia hemos recibido. Si por gracia, puritita gracia, hemos sido perdonados, nosotros también perdonemos, para que lo que Dios tiene para nuestra vida, nuestras familias y nuestras generaciones, el enemigo no lo esté deteniendo. Amén. Necesitamos reconocer que perdonar no es restar importancia a lo que nos faltó, a lo que nos hicieron. Es solamente el hecho de soltar, de reconciliarnos con el Padre, porque a lo mejor esa persona que te lastimó ya no la vuelves a ver. En el mundo te hace, ya ni se acuerda. El que te hacía bullying en la escuela y tú todavía estás sufriendo por eso. ¿Es justo? No es justo, no es justo, ¿sí? Cuando nosotros renunciamos al derecho de buscar venganza personal, cortamos la deuda que esa persona tiene con nosotros y se la dejamos a Dios, que Él haga conforme a su perfecta voluntad. Amén. Necesitamos ser renovadas y transformadas. Y quiero leerles rápidamente, ya voy a terminar para que podamos desayunar. Romanos 12, versículos 1 al 3. Así, hermanos, les ruego por las misericordias de Dios que presenten sus cuerpos como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es el culto racional de ustedes. No significa que nosotros vamos a ir a sacrificarnos, muchachas. ¿Sí? A lo que Dios se refiere es que nuestro entendimiento renovado sea el culto, el sacrificio que nosotros le presentemos a Dios. No se tiene que ir de rodillas a ninguna parte, porque entonces usted invalida lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario. Usted va a pensar que es más importante el sacrificio que usted haga que el sacrificio que Jesús hizo. ¿Me estoy explicando? Dios quiere sacrificios de alabanza, por llamarlo de alguna manera, sacrificios de alabanza, sacrificios en su culto racional, que usted haya entendido lo que la palabra le quiere decir. Y el versículo 2 dice: no se conformen a este mundo. No se conformen a este mundo, más bien transfórmense por la renovación de su entendimiento, de modo que comprueben cuál sea la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta. Usted lee esta porción de la Escritura y se da cuenta que Dios no quiere robots que a todo le digan que sí. Compruébalo. Comprueba que yo tengo una voluntad buena, agradable y perfecta para ti.
Comprueba que yo te quiero bendecir. Comprueba que yo te quiero dar plenitud de vida. Compruébalo, pero renueva tu entendimiento primero. Si no renuevas tu entendimiento primero, va a ser imposible que tú tengas esa comprobación de parte de Dios. Los científicos lo están diciendo, lo están viendo. Amén. Pero nosotros no queremos entender que para poder ser mejores personas necesitamos renovar nuestro entendimiento. Versículo 3 dice: digo pues a cada uno de ustedes por la gracia que me ha sido dada, que nadie tenga más alto concepto de sí del que deba de tener, más bien que piense con sensatez conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Cuando usted estaba en el vientre de su madre, Dios le puso una medida de fe. Pero no nos vamos a quedar con esa medida de fe. Necesitamos incrementar nuestra fe. Y le voy a dar unos puntos para que usted pueda lidiar con las heridas del alma, sanar sus emociones y obtener las promesas de Dios. Amén. Número 1, debe de enfrentar la verdad. Enfrentar la verdad es algo muy doloroso. Pregúntemelo a mí. Yo me encierro en mi oficina, me meto con Dios y no me salgo de ahí hasta que Dios me revele si hay una herida. Y hay veces que me quiero volver loca del dolor, pero saco la herida y empiezo a ver otras cosas diferentes, porque el único que sana las heridas es el Señor. Así que si usted viene a consejería conmigo, sabe que soy medio brusca y violenta y que la voy a empujar a que sane sus heridas. Amén. Debemos tener en cuenta que la puerta por donde entró el dolor es la misma puerta por donde tiene que salir. Juan 8:32 nos dice: y conocerás la verdad, y la verdad te hará libre. Necesitamos enfrentar esa realidad. Número 2, necesitamos confesar que nos duele. Somos muy amantes los hijos de Dios, los cristianos, de decir: todo está bien, bendecida y en victoria, y acá supurándote la herida toda la pus. Mentira del diablo. Es una mentira, amadas. Yo me acuerdo cuando yo estaba viviendo un proceso que ya se los he contado 8,000 veces. Cuando yo estaba enferma, tenía un tumor en la cabeza y después ese tumor explotó. Y yo me acuerdo que a mí cuando me preguntaban: ¿y cómo está, hermana? Así, todas afligidas, ¿verdad? Porque ya pensaban que iba a estirar los tenis. ¿Y cómo está, hermana? Y yo le decía: hoy no me siento muy bien, pero sé que por la misericordia de Dios yo voy a estar bien. ¿Y sabe qué me contestaban algunas hermanas de Júpiter? No de aquí, de Júpiter. Es que le falta fe. Y yo les pregunté una vez: ¿y por qué usted cree que a mí me falta fe? Porque usted tiene que decir que está en bendecida y en victoria. Estoy en victoria, pero en este momento no me siento bien. Pero yo sé que mi Dios está en control. No pasa nada si yo digo: hoy no estoy bien, pero yo sé que Dios tiene el control. Vamos a orar para que en este momento te sientas bien. Porque a lo mejor yo no necesitaba que me dijeran: diga que está bien. Si no se trata nada más de repetir como el perico. Se trata de creer, y a veces necesitamos que las hermanas se acerquen y oren por nosotros para que esas fuerzas vengan. ¿Sí? Y no se trata tampoco de que usted diga: es que estoy pasando por una situación de enfermedad, y las hermanas: ay, es que estás en pecado. ¿Y que a usted qué le importa? Ore por mí para que el Señor también saque el pecado. ¿Sí me estoy explicando? Somos muy buenos, o aquí no, allá en una iglesia en Júpiter. Somos muy buenos los cristianos para estar señalando. Pero dice la palabra de Dios que ahí andas viendo la paja que tiene el de enfrente y acá tu tronco. Amén. Nos duele, nos va a doler confesar
Dice Santiago 5:16, confiesen sus ofensas unos a los otros y oren los unos por los otros. ¿Para qué? Para que sean sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Nomás leemos ese último pedacito. No, hermana, yo estoy orando porque la oración eficaz del justo puede mucho. Pero ahí dice antes que oremos los unos por los otros. Usted no es el llanero solitario. Hasta el llanero solitario traía un amigo, hombre. ¿Cómo se llamaba el amigo del llanero solitario? Toro. Entonces no andaba solo. Mentira del diablo que andaba solo. Andaba con Toro. ¿Sí? No andaba solo. Entonces nosotros pretendemos andar solos. Para eso está la iglesia. Véngase, aquí oramos. No le vamos a decir, deje el pecado para que pueda ser sanada. Ciertamente el Señor se lo va a revelar si hubiera una situación de pecado. Pero no siempre es el pecado. A veces son las heridas que tenemos que sanar para que no se conviertan en pecado. A veces son procesos por los que usted tiene que pasar. A veces es el trato de Dios y a nosotros ¿qué nos importa cuál sea la razón? Necesitamos que usted se sane, que camine, que madure y que pueda vivir la plenitud de Dios. Amén. Número 3, necesitamos perdonar y olvidar. Si el Señor avienta sus pecados al fondo del mar, no se compre un traje de buzo por más sexy que se quiera ver para ir a meterse al fondo del mar y traer los pecados. Perdone, suelte, olvide. Amén. Marcos 11:25 dice, cuando estés orando, perdona si tienes algo contra alguno, para que también tu Padre que está en los cielos te perdone tus ofensas. Número 4, desarrolle el dominio propio. El dominio propio es un fruto del Espíritu Santo. Necesita usted tener dominio propio. Gálatas 5:16 dice, anden en el Espíritu, donde se conecta Dios con nosotros. No satisfagan los deseos de la carne. Necesita hacer un compromiso, un verdadero compromiso de no vivir por medio de las emociones, sino por los principios de la palabra de Dios. Amén. Dele prioridad a lo que el Espíritu Santo le dice. El Espíritu Santo no le va a decir nada que no esté en la Biblia. Para empezar, ¿sí? No te va a decir, échale ácido en la cara para que se le quite. No, el Espíritu Santo te va a decir, perdónala así como yo te he perdonado. Ámala y bendícela. ¿Qué tiene que no te juntes con ella? Pero ámala y bendícela. Y cuando sea el momento, el Señor nos vuelve a unir. Porque somos su cuerpo, amadas. ¿Cómo pretendemos que vamos a ir a la presencia de Dios, todo el cuerpo de Cristo, y va la hermana que me cae gorda de la otra iglesia? O sea, ¿sí? Y luego me la voy a topar ayer. ¿Y tú qué haces aquí? Y me llama a decir a mí, ¿tú qué haces aquí? O sea, necesitamos entender que somos el cuerpo de Cristo. Todas vamos a ir al mismo lugar, pero necesitamos amarnos los unos a los otros. Amén. Así que démosle prioridad al Espíritu Santo. Póngase de pie. Yo espero que esta mañana Dios haya traído luz con algunas